Y para seguir, viene un invitado muy importante, muy querido, además, por quienes estamos organizando esta cumbre. Es un orgullo para Chile, además, su trayectoria. Quiero presentarles a Gonzalo Muñoz. Él es actual campeón climático de alto nivel para la COP25, así que lo hemos compartido con el resto del planeta. Es también cofundador y presidente de Triciclo, una de las más destacadas empresas latinoamericanas en economía circular y reciclaje, cuya misión es fomentar nuevos diseños para un mundo sin residuos. Es cofundador de Sistema B, una organización internacional que promueve el desarrollo de empresas de triple impacto y, por supuesto, es un tremendo agente de cambio ambiental que está liderando un movimiento cultural hacia la sostenibilidad ambiental y la inclusión social. Su charla de hoy se llama Avances en Sostenibilidad en tiempos de pandemia. Y de alguna manera nos va a contar cómo el COVID ha ido acelerando transformaciones que no creíamos posibles en el corto plazo y que nos van a ayudar en la lucha contra el cambio climático. Gonzalo, muy bienvenido, muchas gracias. Es un placer verte físicamente, siempre te veo yo como audiencia, pero no había conversado contigo directamente. Bienvenido, gracias por darte el tiempo. Sabemos que tu agenda es tremendamente apretada, pero estamos honrados de poder escucharte en los próximos 20 minutos. Muchísimas gracias, María José, y muchísimas gracias a los organizadores por generar esta instancia. Efectivamente, es un momento para reflexionar como continente, como región, respecto de lo que nos está pasando, lo que hemos vivido en los últimos 12 meses, pero sobre todo también cómo de esta vamos a salir, en el ánimo, por supuesto, de salir mejor. Voy a compartir mi pantalla, espero poder compartirla. Ahí se ve, ¿no? En el ánimo de... ¿Se ve? María José, si me puedes tú confirmar que está ok. Asumo que está bien. Sí, se ve perfecto, Gonzalo. Perfecto, muchas gracias. Entonces, el mundo está complicado, ¿no? No solo la región está complicada, estamos viviendo un momento tremendamente intenso, desafiante, que nos obliga, por supuesto, a pensar de una manera distinta, ¿no? Y esto, algunas de estas imágenes, ¿no es cierto?, nos están azotando en el día a día y no puedo sino, por supuesto, esperar que particularmente quienes nos están escuchando, asumo desde Colombia, por ejemplo, estén hoy en día, ojalá seguros o viviendo esto con la mayor tranquilidad posible. Pero quiero irme a cómo esto nos desafía desde espacios en los cuales no estábamos preparados. Y me encanta a ratos usar, ¿no es cierto?, la analogía futbolera. Edison Cavani, un gran futbolista de la zona, particularmente, ¿no es cierto?, estarán contentos los uruguayos que puedan estar escuchándonos, uruguayos y uruguayas. Hace unos meses atrás, en lo que es habitual para él, metió un gol por el Manchester United, lo compartió en sus redes sociales, un amigo de él le escribe después en sus redes sociales, así te quiero, matador, y él le responde a este amigo uruguayo, gracias, negrito. Sorprendentemente se genera un escándalo brutal, porque él había hecho una referencia a una característica que se entendió como un acto de racismo y por lo tanto el sistema inmediatamente reacciona y lo multan con 100.000 libras esterlinas y una serie de partidos sin poder jugar. La Academia Argentina de Letras sale a defenderlo, a decirle, oiga, es que, señores del Manchester United, señores de la Asociación de Fútbol del Reino Unido, aquí hay aspectos que ustedes no están entendiendo, hay aspectos culturales de cómo se entiende ese concepto y esa forma de relacionarse verbalmente en particularmente países como Uruguay y Argentina, la connotación no es una connotación racista, etcétera. Se genera una conversación en torno a eso, no hay caso. El Manchester United lo suspende, alineado, por supuesto, con la FIFA y con la Asociación de Fútbol del Reino Unido, y lo suspenden y lo hacen pagar una multa
pero no solo eso, sino que además lo hacen asistir a clases sobre racismo. Lo que quiero graficar con esto es que este mundo desafiado que estamos viviendo es un mundo VUCA, ¿no es cierto?, volátil, incierto, complejo, ambiguo, que nos exige reaprender, nos exige empezar a pensar de una forma distinta, nos exige estar al día, incluso en ámbitos en los cuales se escapa totalmente a lo que podríamos llegar a considerar como razonable, lógico. Bueno, ese es el mundo en el que estamos hoy, donde las cosas están cambiando de manera acelerada y donde nos estamos viendo sorprendidos, sorprendidas a exigencias que nos parecen incluso a ratos como medias absurdas. Y tiene mucho que ver con que ámbitos en los cuales nosotros hemos sentido que históricamente funcionan bien o son incluso ámbitos en los cuales nos hemos sentido exitosos, exitosas, hoy en día empiezan a aparecer como ámbitos en los cuales tenemos que cuestionarnos y tenemos que cambiar el rumbo. Voy a usar estas láminas del antropoceno. Estas son gráficas que muestran evolución de acción del ser humano y que nosotros entendemos en muchos casos como éxito, ¿no es cierto?, desarrollo socioeconómico. Aquí vemos cómo ha crecido la población, cómo ha crecido, no sé, el uso de fertilizantes, el Producto Interno Bruto, las telecomunicaciones, etcétera. Y podría replicar con esto una serie de ámbitos en los cuales hemos definido el éxito de la especie humana. Todos estos gráficos están en una escala de 1750 al año 2010, y esa línea blanca que ustedes ven en el gráfico es 1950. Y así como existen gráficas que muestran la aceleración que ha tenido la humanidad en múltiples ámbitos, particularmente en los últimos 70 años, en esa misma escala de tiempo, de 1750 al año 2010, y con la misma línea blanca en 1950, hemos visto ámbitos en los cuales hemos degradado de forma extraordinariamente escandalosa, diría yo, nuestro propio entorno, el único entorno que tenemos para llevar a cabo nuestra vida. Miren qué sorprendente es cuando miramos, por ejemplo, la gráfica de arriba a la izquierda, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, y lo comparamos con la de la población, nuevamente arriba a la izquierda. Y puedo hacer esto varias veces para que, si alguien tiene alguna duda de que existe una correlación directa entre la concentración de dióxido de carbono y el hecho de que somos cada vez más personas, y cada uno de nosotros habitamos este planeta generando, entre otras cosas, emisiones de dióxido de carbono, hay una correlación directa entre ambas, ¿no? Y como ven, muchos otros ámbitos en los cuales estamos dañando nuestro ecosistema. ¿Y qué tiene que ver esa concentración de dióxido de carbono con lo que estamos hablando? Bueno, como bien decía María José, a mí me toca liderar junto con Nigel Topping del Reino Unido la Agenda Global de Acción Climática, donde uno de nuestros principales indicadores es justamente cómo la concentración de dióxido de carbono se ha levantado fundamentalmente en esos últimos 70 años, o si nos vamos un poco más atrás, desde que empezamos a quemar combustibles fósiles en la era industrial, ha llegado a niveles sin precedentes en la historia de la humanidad, y eso tiene una directa correlación en cómo se ha ido calentando la temperatura global y cómo eso pone en riesgo las distintas actividades que desarrollamos los seres humanos, pone en riesgo nuestra propia supervivencia como especie, y en un acto probablemente catalogable de altamente egoísta, hemos arrastrado en esta lógica a muchas millones de otras especies que cohabitan con nosotros esta preciosa esfera azul llamada Tierra. Cuando nos vamos al mundo de los negocios, esto hace que múltiples negocios empiecen a verse también desafiados y afectados por el impacto de la crisis climática. Miren estas gráficas que muestran, por ejemplo, simplemente en Europa, cómo ciertas compañías, cada uno de esos puntos rojos son empresas que se ven hoy en día amenazadas por incendios forestales potenciales productos del cambio climático, o estas otras que son empresas que están hoy en día ante la amenaza de verse afectadas por
inundaciones. Y como eso podríamos pasarnos horas, quizás días incluso, mirando cómo cada una de las implicancias que tiene la crisis climática ponen en riesgo no solo lo que es evidente que tiene que ver con las personas más vulnerables del planeta, y cómo esas personas hoy en día están teniendo que emigrar producto de que están sufriendo sequías o inundaciones o huracanes, que es quizás lo que sale de forma más recurrente en las noticias, sino que también actividades productivas que ponen en riesgo la economía del planeta. ¿Qué es lo que ha hecho el mundo con esto? ¿No es cierto? El mundo, bueno, llegó a un acuerdo, el Acuerdo de París, el año 2015, que justamente decide que tenemos que resolver este tema y genera una hoja de ruta firmada por las naciones. Las naciones son las que acuden a través del multilateralismo a las instancias que ofrecen en este caso las Naciones Unidas y firman un acuerdo como es el Acuerdo de París, en el cual todos debiéramos estar muy involucrados. Y justamente en esa necesidad de que todos estemos involucrados es en el Acuerdo de París donde se reconoce por primera vez el valor de lo que se llaman los actores no estatales. Es feo el que te reconozcan como lo que tú no eres, ¿no? En este caso, los actores no estatales, es como las ONG, las organizaciones no gubernamentales. Pero bueno, es la terminología que tenemos y si hay alguien en la sala que se le ocurre un mejor nombre, que lo proponga, porque necesitamos mejorar esa terminología. Lo concreto es que estos actores no estatales, que son justamente lo que no son los gobiernos que firman, se refiere a las empresas, como hablaba antes, se refiere, por supuesto, a la academia, las universidades, se refiere al sector financiero y se refiere también a las ciudades, ¿no? Lo que nos convoca hoy, cómo las ciudades tienen la necesidad de avanzar en ser actores relevantes en la implementación local de desafíos que se acuerdan resolver a nivel global, ¿no? Y dentro de esos actores no estatales, en el Acuerdo de París se nos ofrece un espacio de manera formal para que dejemos de ser parte del problema y pasemos a ser parte de la solución. Es así como se crea esta Agenda Global de Acción Climática y se nombran por primera vez estos campeones de alto nivel desde el año 2015 y como ven ahí los primeros 4, Laurence Toubiana de Francia por la COP21, Hakim Al-Hayte de la COP22, Inés Erigato COP23 y Tomás Khrushchev de la COP24, fueron todos funcionarios públicos que cumplieron este rol de movilizar a los actores no estatales hasta que viene la COP25 y en un acto de innovación el gobierno de Chile y las Naciones Unidas deciden que llegó el momento de que este rol lo tome alguien del sector privado, alguien que justamente sea parte de estos actores no estatales, algo que replica el Reino Unido al tomar la COP26 a través de Nigel Topping y juntos Nigel y yo empezamos a trabajar en esta agenda de una manera innovadora, coordinada, ambos High Level Champions, buscando el crear un nuevo momento para el sector privado global, para el sector de las organizaciones, de los gobiernos subnacionales, y entre ellos creamos esta campaña que se llama Race to Zero y la Alianza de Ambición Climática, en el ánimo de juntar a los distintos actores del planeta en torno a una meta muy concreta. Tenemos que lograr un planeta carbono neutral al 2050 a muy más tardar. Y tenemos que alinearnos todos con una métrica común, con un criterio científico común, en este caso siguiendo las indicaciones del sistema científico más robusto que tenemos a nivel global, que es el IPCC, donde están los mejores científicos del mundo absolutamente alineados y compartiendo información en torno a qué es lo que tenemos que hacer para resolver una crisis tan urgente como lo es la crisis climática. Creamos nosotros un equipo
liderado por la Universidad de Oxford, para crear una metodología que defina qué es lo que tienen que hacer cada uno de los actores no estatales para justamente avanzar hacia esta carbono neutralidad y resiliencia, de nuevo, como máximo el 2050, y cuáles son los pasos que se tienen que dar hoy, qué es lo que tenemos que hacer en esta década decisiva, la década de los ODS, la que nos llama también a esta reunión. Tenemos que hacer muchísimas cosas ahora, no tenemos que esperar hasta el 2049, pero desde luego no podemos pretender que este tema se resuelva más allá de la mitad de siglo. Y en ese contexto aparece el COVID. La COP25 fue en diciembre del 2019, habíamos estructurado en ese momento las bases de esta gran campaña y por supuesto empezábamos a alinear a los distintos actores por primera vez en la historia hacia la meta de carbono neutralidad del 2050 y aparece esta pandemia que detiene todo. Y entonces la pregunta, y que me la hacen muchas veces, es, bueno, ¿qué pasó con esta agenda? ¿Esta agenda se detuvo? ¿Esta agenda avanzó? ¿Esta agenda pasó a segundo nivel? Porque lo más importante, y es natural que así sea, es defender hoy en día la salud de las personas, el que paremos con las muertes asociadas al COVID, el que mejoremos las condiciones del sistema sanitario, el que recuperemos la actividad económica y todos esos empleos que se han perdido. El COVID sirvió, desde luego, para poner dos bases que son fundamentales para atender cualquier crisis, como lo es la crisis climática. Lo primero es que tomemos conciencia de nuestro nivel de vulnerabilidad, tomemos conciencia de la importancia de construir sistemas que sean considerablemente más resilientes, que seamos capaces de entender cuánto dependemos de un ecosistema que esté no solo bien manejado, bien coordinado, sino que al mismo tiempo que esté más saludable. Un ecosistema saludable es lo que nos permite como base el aspirar a estar más saludable nosotros como seres humanos. Esa coordinación que hoy en día, ayer mismo supimos, ¿no es cierto?, un grupo de expertos de salud del mundo nos hacían ver que esta crisis de pandemia podría haberse evitado si hubiésemos estado mejor preparados, mejor coordinados, con sistemas que nos ayudaran a reaccionar de forma más rápido. Pero por otro lado, tomamos conciencia de la importancia de la ciencia. Y ambos temas en igual nivel de importancia, la ciencia en el centro, hoy en día nos permitiría, o yo diría, nos va a permitir en el futuro también incrementar nuestro nivel de resiliencia. Ambos aspectos, tanto los niveles de vulnerabilidad y resiliencia como la importancia de la ciencia, han quedado en evidencia en términos de cuán peor han reaccionado aquellos líderes del mundo que no fueron capaces de actuar de forma anticipada, reconocer su grado de vulnerabilidad, y por otro lado, quienes no fueron capaces de entender y validar la importancia que reviste la ciencia. Yo creo que esos dos conceptos han sido claves para entender no solo lo que ha ido pasando en muchos otros aspectos en los últimos 12 meses, sino que también cómo vamos a salir de esta y cómo vamos a salir todos juntos. Hoy en día, esos dos elementos nos permiten estar trabajando sobre un incremento enorme de la conciencia respecto de aquello que necesitamos para justamente batallar contra la crisis climática. Nos reconocemos mucho más vulnerables, sabemos que la crisis climática ha continuado afectando distintas zonas del planeta, y hoy, a diferencia de quizás como estábamos hace 2 años atrás, la ciencia climática y este informe, el informe de los 1,5 grados, que fue entregado en octubre del 2018, ha pasado a tener una relevancia que no tenía hace 2 años atrás y que hoy en día se ha visto reforzado justamente por la crisis climática. Este informe es el informe que nos muestra que nuestro mejor escenario es avanzar hacia que la temperatura promedio del planeta no se sobrecaliente más de 1,5 grados. Y esos 1,5 grados que pasan a estar en el centro de nuestra conversación se logran o se podrían lograr siempre y cuando, entre otras cosas, logremos que el mundo sea carbono neutral como máximo el 2050.
se logra si es que somos capaces de reducir nuestras emisiones absolutas en un 50% de aquí al 2030. Por lo tanto, para que logremos como humanidad ser sostenibles en el tiempo, para que no pongamos en riesgo la supervivencia de nosotros y de tantas otras especies que cohabitan con nosotros este planeta, necesitamos imperiosamente lograr los 1,5 grados, necesitamos lograr la carbono neutralidad como máximo el 2050 y necesitamos reducir nuestras emisiones absolutas como máximo al 2030. Y todo eso en medio de una crisis como es la pandemia. ¿Qué ha pasado en estos últimos 12 meses? Se ha acelerado la descarbonización. A diferencia de muchas personas que creerían que esto quizás ha pasado a segundo plano, bueno, por el contrario, hemos visto cómo en los últimos meses, también producto de lo que ha significado la misma parada de muchas actividades productivas, la inestabilidad que han mostrado los combustibles fósiles, hemos visto cómo los combustibles fósiles están absolutamente en retirada, partiendo por el carbón, a continuación el petróleo y a continuación el gas están absolutamente en retirada. Hemos visto cómo, este es un gráfico que a mí me encanta porque muestra incluso cómo somos malos en proyectar y en predecir, ¿no? Hemos visto cómo cada una de las proyecciones que se ha hecho a nivel global de qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con la energía fotovoltaica, ha superado la realidad, cualquier tipo de proyección que teníamos. Este gráfico se llama el gráfico puercoespín, donde cada una de esas líneas muestra cómo la Agencia Internacional de Energía proyectó que se iba a continuar con la energía fotovoltaica, y la energía fotovoltaica sube y sube a nivel global. Pero al mismo tiempo vemos cómo a nivel global el motor de combustión interna ya empieza a tener absoluta fecha de función. Se está acabando la era del motor de combustión interna y, por supuesto, está avanzando la era del vehículo eléctrico, está avanzando la era de la digitalización, donde necesitamos movernos menos y las comunicaciones digitales. Está avanzando fuertemente el hidrógeno verde como una alternativa que va a reemplazar también combustibles fósiles en otras actividades que no es solo la electromovilidad a menor escala. Está avanzando, por supuesto, la importancia que tiene el transporte activo. Así como se está descarbonizando la energía y se ha acelerado la descarbonización de la energía en múltiples aspectos, también se han decarbonizado las finanzas. Y hemos visto cómo el posicionamiento de estos criterios ESG, o en castellano ASG, ¿no? Ambientales, sociales y de buena gobernanza, han entrado de manera extraordinariamente acelerada en los últimos 12, 18 meses en el mundo financiero global, permitiendo que cada vez más las decisiones que se toman a todo nivel en el sector financiero, desde las finanzas nacionales hasta las finanzas de entidades de fondos de inversión, banca, aseguradora, deben llevar estos componentes, aunque sea solo por el hecho de que si tú no tienes incorporado estos componentes, el riesgo de las finanzas aumenta considerablemente y es cada vez más evidente. En ese sentido, en septiembre del 2019, hace un año y medio atrás, lanzamos la Alianza Global de Dueños de Activos Financieros, la Net Zero Asset Owners Alliance. Unos meses atrás, en abril del 2021, esa iniciativa que lanzamos en septiembre del 2019 ya alcanzó 5,7 trillones de dólares alineados con la carbono neutralidad al 2050. A continuación, empezamos a vincularnos más con el mundo de los gestores de activos financieros y los gobiernos corporativos. Hay una serie de iniciativas que no me va a dar tiempo para explicárselas, pero lanzamos en diciembre del año pasado lo que se llama el Net Zero Asset Managers Initiative, la iniciativa de gestores de activos financieros, que al mes pasado logró ya 37 trillones de dólares en activos financieros gestionados hacia la carbono neutralidad al 2050. Y hace también unas semanas atrás, a fines de abril, lanzamos una tercera iniciativa que es la alianza de bancos comerciales
hacia net zero, hacia la carbono neutralidad al 2050, con 43 grandes bancos del mundo que unidos representan 28,5 trillones de dólares comprometidos en ese sentido. Por lo tanto, estas distintas iniciativas, más el Paris Aligned Investment Initiative, todos ellos agrupados en lo que se llama el GFANZ, el Glasgow Financial Alliance for Net Zero, agrupan 73 trillones de dólares comprometidos a la carbono neutralidad al 2050. Todo esto ocurrió, como les mostré, entre septiembre del 2019 y hoy, 13 de mayo del 2021. Por lo tanto, en medio de la pandemia, el sector financiero global se ha alineado de manera urgente con la carbono neutralidad al 2050 y esto tiene implicancias concretas. Probablemente muchos de ustedes tienen su cuenta corriente en un banco que ya va a empezar a invertir exclusivamente en actividades que estén relacionadas con carbono neutralidad y va a medir la actividad incluso de sus analistas en ese sentido. Se viene ahora una iniciativa complementaria a todo esto, o que va a participar de GFANZ del mundo de las aseguradoras. Pero hoy, por ejemplo, está pasando que algunos de los miembros del Net Zero Asset Owners Alliance, fundamentalmente fondos de pensiones, le están enviando la indicación a sus empresas invertidas para que esas empresas también se alineen con la carbono neutralidad. ¿Y qué es lo que empieza a pasar? Y me pasa a diario, ¿no? Me llaman de repente empresarios, empresarias que están en nuestra región y me dicen, me llegó una indicación desde mi principal accionista que está en Canadá o está en Noruega y me dice que tengo que avanzar hacia la carbono neutralidad al 2050. ¿Qué es lo que implica? Le explicamos, le decimos qué es lo que tiene que hacer y a continuación esa empresa empieza a mirar también a sus proveedores y empieza a mirar a toda su cadena de valor en una ciudad del sur de Chile o en una ciudad del norte de Brasil, y eso implica que se empiezan a articular cadenas de valor de pymes que tienen que avanzar hacia la carbono neutralidad porque hay una empresa que tiene un accionista en el norte del mundo que tomó este compromiso y es así como las finanzas, el dinero empieza a alinearse hacia la carbono neutralidad. Y por último, el talento también se está descarbonizando. Hemos visto, por ejemplo, en los últimos meses, y les comparto esta iniciativa que es preciosa de la Universidad Católica de Chile, que desarrolló primero una cátedra de sustentabilidad, que hoy en día es una de las cátedras, de uno de los cursos más demandados dentro de la universidad. Todo alumno de la universidad, sea cual sea la carrera en la cual esté matriculado o matriculada, tiene que en algún momento de su periodo académico, de los años en que esté en la universidad, tomar este curso, en donde el curso está estructurado en base a los 17 ODS y, por supuesto, la carbono neutralidad, como parte del compromiso que tiene la universidad, está en el centro de aquello que tienen que entender e integrar todos los alumnos. Eso ha hecho también que esto se convierta en un instituto y hoy en día la Universidad Católica ha migrado de tener una cátedra de sustentabilidad. En medio de la pandemia desarrollan finalmente un instituto de desarrollo sustentable y eso está pasando en muchísimas empresas, en muchísimas instituciones académicas del mundo, pero de la misma forma está ocurriendo en cada vez más empresas del mundo, donde las personas que se están integrando al mundo laboral, así como las Gretas del mundo, están entrando ahora a la universidad. Hay, por supuesto, muchísimos jóvenes que han vivido este proceso en su momento académico, en el momento de formarse, y hoy en día están entrando al mercado laboral exigiendo que aquellas empresas en las cuales esas personas están involucradas justamente tengan un compromiso climático. Déjenme contarles que hoy en día en Race to Zero, en esa campaña que lanzamos primero en septiembre del 2019 y que con Nigel ya lanzamos como campaña hace menos de un año, el 5 de junio del año pasado, hoy ya tiene 509 ciudades, 24 grandes regiones del mundo como el estado de Canadá o Nueva York, más de 2.000 empresas, entre las cuales hay un número no menor de ellas, aproximadamente 800 de ellas son empresas B, que están comprometidas no solo al 2050, sino que a conseguir la carbono neutralidad al 2030. Eso representa, entre otras métricas, más de un 21% de las mayores empresas del mundo están dentro de esas 2.161, 126 inversionistas que ya les hablaba, que representan 73 trillones de dólares y 569 universidades. Hace 2 años atrás,
el mundo tenía 0 compromisos a la carbono neutralidad al 2050. Hoy, 13 de mayo, ya es más del 70% del PIB global, donde, como les decía, el sector de los actores no estatales, entre ellos las ciudades y las empresas, están cumpliendo un rol absolutamente fundamental. Por lo tanto, les quiero dejar ahí con ese mensaje. El mundo está avanzando aceleradamente hacia la carbono neutralidad, hacia la resiliencia y sin duda incorporando todos estos conceptos en torno a los ODS, incluso en el medio de la pandemia. Por lo tanto, el mensaje que les quiero dejar es: sí se puede. Y de esta tenemos que salir, y tenemos que salir juntos, y tenemos que salir mejor. Muchas gracias, Gonzalo. Qué maravillosa tu presentación, qué esperanzador también escucharte, porque efectivamente, tal como lo dijiste, somos muy frágiles, nuestro ecosistema es tremendamente frágil y tenemos que reaprender, pero reaprender mucho más rápido de lo que lo hemos venido haciendo hasta ahora, entender que esto es algo que no es que vaya a pasar, está pasando con todo y somos todos corresponsables, los habitantes, las comunidades, en las ciudades, en fin. Y hoy día, ¿no es cierto?, estamos enfocados en hablar sobre la empresa privada, que es un tremendo también catalizador en acelerar estos cambios que necesitamos y hacer de este momento un punto de inflexión donde podamos ir avanzando hacia una recuperación económica, pero que le haga bien a las personas y que sea cuidadosa con el medio ambiente y que tenga la conciencia, ¿no es cierto?, de que nos estamos jugando la existencia y la sobrevivencia de nuestra especie, de muchas otras especies también. Te agradezco un montón tu tiempo, maravillosa tu presentación, quedo tremendamente esperanzada y mucho éxito en este tremendo desafío que te han encargado, Gonzalo, que estás haciendo tan bien y que nos honra tanto como chilenos. Muchísimas gracias, María José. Un abrazo grande. Grande, también para ti.